Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 53. Las flores acuáticas de Ciudad Celeste. P6. Un silencio sepulcral invadió la arena de batalla del gimnasio de Ciudad Celeste, mientras todos luchaban por asimilar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Nadie se atrevió a hablar de inmediato. Nadie se atrevió a parpadear. Nadie se atrevió siquiera a respirar mientras todos observaban conteniendo la respiración, esperando a que alguien, quien fuera, reaccionara primero. Afortunadamente para todas las demás personas y Pokémon en la sala, no tuvieron que esperar mucho tiempo. ¡Ah! Gritó tan fuerte la especialista en Pokémon de tipo agua en celebración, que era casi como si estuviera tratando de sacudir los cielos en el cielo. Lo lograste pronto. Lo lograste. Esa fue una primera batalla increíble. Staryu. Gritó también la extraña criatura de tipo agua, y la joya en el centro de su cuerpo se iluminó brevemente. Los demás solo pudieron suponer que esa era la forma en que el Pokémon con forma estrella expresaba su felicidad. En la grada, Nolan no pudo evitar tragar saliva. Esa sensación incómoda volvía rápidamente a él, tras haberla olvidado por un momento con la emoción de ver el partido que se desarrollaba ante él. Ahora se sentía un poco mal de nuevo. Porque, aunque estaba feliz por la victoria de Misty, también sentía compasión por la derrota de Ash. Rápidamente deseó no volver a verse en esa situación incómoda durante mucho tiempo. Misty es increíble. Una voz cercana captó de repente la atención del chico de cabello dorado, sacándolo de sus pensamientos algo melancólicos. Al mirarlo, Nolan vio que era Daisy quien había hablado, y la sorpresa era evidente en su tono. Bueno, dijo Lily en un tono ligeramente burlón, sin darse cuenta de que Nolan los escuchaba a los tres. Nosotros tres tenemos la buena apariencia de la familia, así que supongo que ella tuvo que tener algo de talento. Nolan no pudo evitar fruncir el ceño, molesto. No le gustaba cómo las hermanas de Misty parecían constantemente intentar menospreciarla. Aún así, las relaciones familiares siempre eran complicadas, y Nolan simplemente no sabía lo suficiente sobre la situación como para poder defender a su amiga. Fue solo por esas razones que se mordió la lengua y guardó silencio. Aún así, no parecía muy contento. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla acuático, al otro lado de la piscina donde Misty y Staryu seguían celebrando, Ash no pudo evitar suspirar con tristeza. Con expresión abatida, el entrenador Pokémon de pelo negro desenganchó rápidamente la Pokébola de Butterfree de su cinturón y la apuntó hacia donde su amigo inconsciente flotaba sobre el agua. «Vuelve, Butterfree», dijo, y una vez que su amado Pokémon de tipo bicho estuvo sano y salvo dentro de la Pokébola, Ash susurró suavemente. «Lo intentaste con todas tus fuerzas, y estoy orgulloso de ti por eso». «Gracias». Tras volver a colocarse la Pokébola en el cinturón, Ash se preguntó qué táctica debería usar para revertir la situación y, con suerte, asegurar la victoria. Sin embargo, el chico de cabello negro sabía que sus opciones eran limitadas. Con Butterfree fuera de combate y Pikachu negándose a luchar contra uno de sus mejores amigos, Ash solo tenía un Pokémon para intentar ganar. Así que, con un profundo suspiro y esperando que Pidgeotto lo lograra, Ash desenganchó con cuidado su Pokébola del cinturón y la lanzó al aire. «Pidgeotto», gritó el chico de cabello negro mientras la esfera roja y blanca se arqueaba en el aire. «Te elijo a ti». La cápsula se abrió de golpe y, en medio de una neblina de luz carmesí, Pidgeotto se materializó en el aire sobre la cabeza de Ash. La enorme criatura aviar erizó las plumas de su cola mientras evaluaba rápidamente la situación a su alrededor. «Geoto», gritó amenazadoramente. Ash no pudo evitar sonreír con sorna ante el evidente entusiasmo del Pokémon de tipo volador. Después de todo, siempre podía contar con que Pidgeotto estaría listo para la batalla. «Pidgeotto, no bajes la guardia», le advirtió Ash rápidamente, pues no quería que subestimara a su oponente y terminara en la misma condición lamentable que el pobre Butterfree. «Ha derribado a Butterfree, así que concéntrate». «Pidgeotto», asintió la enorme criatura aviar, indicando que comprendía. Rápidamente entrecerró los ojos en dirección a Staryu, quien se mantuvo firme en su plataforma flotante. «Bien, ¡Ya!», ordenó Ash con un feroz impulso, queriendo tomar la delantera en esta ronda antes de que Misty pudiera dañar aún más sus posibilidades de ganar la codiciada insignia cascada. «Usa tu torbellino y arrasa con él». Siguiendo inmediatamente la orden del joven, Pidgeotto comenzó a batir sus poderosas alas con todas sus fuerzas. Al principio, fue lento, con solo un par de ondas en la superficie de la piscina bajo la brisa creciente.
Luego, el viento empezó a soplar con fuerza, y esas ondas se convirtieron en olas. En cuestión de segundos, la plataforma de Staryu se sacudía por todas partes, y el Pokémon forma estrella luchaba por mantenerse a bordo. Staryu. Gritó alarmado el Pokémon marrón de tipo agua. Tras ver el daño que Staryu había recibido del ataque ráfaga de Butterfree en su batalla, Misty no tenía intención alguna de averiguar cuánto efecto tendría un torbellino contra su querido Pokémon. En consecuencia, la chica de cabello naranja dio rápidamente su siguiente instrucción. Rápido, Staryu. La voz de Misty empezó a temblar nerviosamente a medida que la tormenta improvisada que Pidgeotto había creado se intensificaba cada vez más. Espera a que pase el torbellino bajo el agua. Staryu. Una vez más, el Pokémon forma estrella se sumergió en el agua con un pequeño chapoteo, esquivando con éxito lo peor de la pequeña tormenta que Pidgeotto había invocado. Los siguientes momentos fueron algo tensos, mientras todos esperaban a ver qué pasaba, pero lamentablemente resultó ser bastante decepcionante. El ataque torbellino fue desapareciendo gradualmente hasta desaparecer por completo, y pronto se hizo evidente que Staryu no había recibido ningún daño del ataque aéreo. No hace falta decir que fue una gran decepción para el joven Ash. Pidgeotto. Exclamó el chico de cabello negro con urgencia, al darse cuenta rápidamente de que se trataba de una repetición de la táctica que habían usado contra Butterfree. Vuela más alto. Staryu está a punto de salir del agua. Desafortunadamente para Ash, sin embargo, las palabras no habían salido pronto de sus labios, antes de que otras pasaran por los de Misty. Giro rápido. Ordenó la chica de cabello naranja con aire de confianza. Era obvio que sabía que tenía a Ash contra las cuerdas y estaba decidida a llevar la batalla hasta el final. A todo poder, Staryu. Estrella. Con otro de esos chillidos sobrenaturales que Ash asociaba rápidamente con la extraña criatura con forma de estrella, el querido Pokémon de tipo agua de Misty irrumpió repentinamente en la piscina, lanzando gotas de agua en todas direcciones, mientras se impulsaba de nuevo por el aire como una rueda de Catalina mortal. Y, al igual que ocurrió antes con Butterfree, Pidgeotto no pudo esquivar el ataque a tiempo. Geoto. El Pokémon pájaro graznó con un dolor que debió de ser considerable al encontrarse siendo atacado repetidamente por las puntas dentadas que conformaban el cuerpo de Staryu, casi como si la criatura fuera una extraña peonza. Desde su plataforma flotante, Ash observaba con una mueca sombría. Esto no era bueno. Misty estaba haciendo que esta batalla resultara casi idéntica a la anterior. El chico de cabello negro sabía que si permitía que esto continuara, podría despedirse de sus posibilidades de ganar la medalla cascada ese día. Así que, con una determinación pura y sin adulterar recorriendo cada hueso de su cuerpo, Ash se apresuró a llamar a Pidgeotto para que usara su propio ataque. Contraataca con tu ataque ala. Instó desesperadamente el chico de cabello negro a su Pokémon. Al percibir de inmediato la súplica apenas disimulada en el tono de su entrenadora, Pidgeotto hizo una mueca, pero luchó contra el dolor que el ataque giro rápido de Staryu le había infligido. Con una elegante maniobra que avergonzaría incluso a las hermanas sensacionales de abajo, Pidgeotto estrelló una de sus grandes y poderosas alas contra su enemiga, asestando un golpe directo a la joya escarlata que constituía el núcleo de su cuerpo. Chapoteo. ¡Yu! Staryu. Gruñó Staryu al impactar contra el agua a una velocidad vertiginosa. La fuerza del ataque de ala de Pidgeotto fue suficiente para impulsarlo de vuelta a la tierra. Obligándose a ignorar el dolor que lo azotaba, Staryu nadó rápidamente de vuelta a la superficie, salpicando agua por todas partes al emerger repentinamente. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que empezaba a cansarse. Un cansancio que Ash tenía toda la intención de aprovechar. Ya casi llegas, Pidgeotto. Sigue así. Gritó Ash animándole a su Pokémon, que volaba por los aires sobre su cabeza, mientras se encogía de hombros ante el último dolor del giro rápido. Ahora intenta usar tu ataque ráfaga. Lanza a Staryu directamente del agua. Pidgeotto. No queriendo arriesgarse a sufrir de nuevo un ataque como el giro rápido, Pidgeotto cumplió la orden rápidamente, sin darle a su enemigo la oportunidad de contraatacar. El Pokémon pájaro comenzó a batir sus grandes y poderosas alas tan rápido como pudo. En poco tiempo, logró invocar un pequeño pero poderoso vórtice de viento arremolinado, y sin dudarlo un instante, Pidgeotto lo lanzó rápidamente hacia su enemigo en el charco de abajo. Estrella.
Por mucho que intentara resistir el intenso ataque de ráfaga que se dirigía hacia él, los vientos generados por Pidgeotto eran simplemente demasiado fuertes, y Staryu, sorprendido por la rápida sucesión de ataques, se vio rápidamente prácticamente sacado de la piscina. Fueron un par de segundos tensos, mientras todos observaban con la respiración contenida, mientras el Pokémon forma estrella parecía estar suspendido en el aire por un instante. Entonces, chocar. Momentos después, todos fueron rápidamente sacados de su miseria, cuando las consecuencias del ataque Gust de Pidgeotto se hicieron presentes. Staryu, totalmente indefenso, salió despedido por los aires sobre la piscina a toda velocidad. Incapaz de controlar su caída, el Pokémon estrella se estrelló contra la pared trasera de la arena de batalla con una fuerza tan impresionante que fue un milagro que las 5 puntas de su cuerpo no se desprendieran al instante. Misty no pudo evitar una mueca de dolor al ver a su querido Pokémon de tipo agua caer débilmente al suelo con un gemido sordo. Sabía que las posibilidades de que se levantara de un ataque así eran casi nulas. ¡Yu! Jadeó el pobre Pokémon forma estrella con un dolor insoportable. Desde donde yacía desplomado en el suelo, medio apoyado contra la pared, todos se concentraron en la joya en su centro, que empezó a destellar siniestramente. Sin embargo, más que con los 7 colores del arco iris, parecía una bombilla a punto de fundirse. No tardaron en comprender lo que significaba. Eso significaba que Staryu estaba al borde de la inconsciencia. ¡Oh, no! Exclamó Misty consternada, horrorizada por la rapidez y facilidad con la que Ash y Pidgeotto habían logrado cambiar la situación. La energía de Staryu está a punto de agotarse. En el extremo opuesto de su campo de batalla acuático, Ash estaba prácticamente eufórico. Buen trabajo, Pidgeotto. El chico de cabello negro elogió a su querida Pokémon de tipo volador por todo el esfuerzo que estaba realizando. Lograste empatarnos por un momento. Pero tendrás que seguir así si queremos tener alguna oportunidad de ganar la medalla cascada. Geoto. Graznó Pidgeotto con una voz que Ash solo pudo interpretar como su promesa de hacer lo mejor que pudiera. Mientras tanto, desde las gradas, Nolan no pudo evitar dar un gran suspiro de alivio. Sin embargo, inmediatamente se sintió mal por ello. No había deseado que Staryu fuera noqueado, al menos no que Pidgeotto. Aún así, si había algún consuelo al final de esta batalla, al menos ambos entrenadores podrían marcharse sabiendo que habían conseguido al menos una victoria cada uno. Con suerte, eso bastaría para acabar con cualquier disputa sobre el asunto. De vuelta a la superficie de la piscina, era Misty quien suspiraba decepcionada esta vez. Con el corazón apesadumbrado, la chica de cabello naranja sacó una Pokébola con desaliento y la apuntó hacia su Pokémon desplomado. «¡Vuelve Staryu!», gritó, y un momento después, el Pokémon con forma de estrella fue absorbido nuevamente por los confines del dispositivo envuelto en una neblina de luz roja. «Te has ganado un buen descanso. Siéntete mejor pronto». Acarició con cariño la fría superficie metálica de la Pokébola por un momento, antes de guardarla rápidamente en su mochila. La especialista en Pokémon de tipo agua estaba debatiendo cuál de sus 2 últimos Pokémon, Starmie o Golden, debería usar en la ronda final del encuentro, cuando todo se fue al infierno. «¡Santo Articuno!», gritó Nolan conmocionado desde la grada, donde la fuerza de lo que fuera que acababa de ocurrir casi lo hizo saltar del asiento. ¿Qué demonios fue eso? Desgraciadamente, nadie pudo darle una respuesta. Ash, Misty y las 3 hermanas sensacionales estaban tan aturdidas como el propio Nolan. Para su asombro y horror colectivos, todo el gimnasio parecía estar temblando. Nolan solo pudo aferrarse a Meadow y Welkin mientras el edificio temblaba a su alrededor. Cayendo de su asiento, Nolan se cubrió y se acurrucó para protegerse. Los temblores parecieron durar horas, pero después de unos minutos, pero no un momento demasiado pronto, el temblor disminuyó y la conmoción pareció apagarse. Al darse cuenta de que era seguro mirar, Nolan se levantó con cautela y miró a su alrededor. Sus gélidos ojos azules recorrieron rápidamente la arena de batalla. El chico de cabello dorado no tardó mucho en identificar la fuente exacta de la perturbación. Cuando lo hizo, se quedó boquiabierto de asombro. Estaba completamente atónito. La pared del fondo había desaparecido. Literalmente, donde hacía menos de un minuto se alzaba un sólido muro de ladrillo, ahora había un enorme agujero. Ladrillos rotos y trozos de hormigón destrozado llovían, y el disturbio había levantado una enorme y espesa nube de polvo. Era tan densa y sucia que ocultaba la mayor parte del otro lado del gimnasio. Nolan no pudo evitar preguntarse qué habría causado el derrumbe del muro.
¿Fue una explosión de gas? ¿Un derrumbe debido a una falla estructural del edificio? ¿Algo aún peor? Y entonces, para asombro colectivo de todos los presentes en la arena de batalla medio destruida, una gran sombra indistinta apareció en medio de la nube de polvo, y una voz comenzó a hablar. Prepárense para los problemas. Resonó una voz dolorosamente familiar desde las profundidades de la nube de polvo y smog. Hazlo doble. Otra voz, también una con la que lamentablemente los entrenadores más jóvenes se habían familiarizado, recogió el recitado. From the spot where he attacked cover from the falling debris, Nolan couldn't tell but grimaced darkly, as he realized exactly what was going on, and exactly what was being the fault is. Ash and Misty, both of whom had abandoned their battle in favor of getting back to solid ground when the ceiling had started to collapse, both schooled in frustration as well. Ironically, Nolan now found himself wishing that this abrupt and unexpected turn of events actually was something as simple as a gas explosion or a cave-in. This was much worse after all, and as he began sprinting down the rickety staircase of the stands in order to join his friends down on the lower level by the pool, Nolan couldn't tell but grown out of sheer irritation as the Rocket continued performing the rest of their so-called motto. Para proteger al mundo de la devastación. La voz de Jessie continuó donde la de su homólogo masculino la había dejado. Para unir a todos los pueblos de nuestra nación. Añadió James, con un tono que rezumaba suficiencia. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Gritó Jessie mientras el denso y pesado polvo comenzaba a disiparse del aire. Para extender nuestro alcance hasta las estrellas. Añadió James mientras el derrumbe del hormigón parecía finalmente disminuir. Jessie. Jaime. El equipo Rocket despega a la velocidad de la luz. Anunció Jessie con orgullo mientras empezaban a enfocarse. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Declaró James con valentía, mientras la sombra en la nube que se disipaba pronto se hacía más nítida. Meout, es cierto. Gritó Meout, anunciando afortunadamente el fin de la última actuación de la organización criminal. Apretando los dientes y los puños con frustración, y casi sin poder creer el descaro de estos tres, Nolan bajó a zancadas el resto de los escalones y llegó al borde de la piscina sin ningún obstáculo. Con el ceño fruncido en su atractivo rostro, el rubio se acercó a sus amigos, quienes también lucían miradas de incredulidad furiosa, mientras veían por primera vez el plan del equipo Rocket. Nolan tuvo que admitir que lo que vio lo tomó por sorpresa. No había quedado del todo claro antes, con la nube oscura que ocultaba a la organización criminal, por no mencionar que la mitad del techo se estaba derrumbando, pero ahora que el polvo se había asentado y Nolan podía verlos con claridad, se dio cuenta de que los tres criminales no habían invadido el gimnasio de Ciudad Celeste a pie. Más bien, habían llegado en una de las contracciones más extrañas que Nolan había visto en toda su vida. Parecía ser una especie de aspiradora industrial enorme, conectada a una manguera gigante. ¿Para qué podría servir la máquina al infame trío? Nolan no tenía ni idea, pero no le cabía la menor duda de que sería algo diabólico. Y, por desgracia para el chico de cabello dorado, no tendría que esperar mucho hasta que todo saliera bien. Mira ese pelo. Interrumpió una voz, usando un tono bastante grosero y desagradable. Al mirar por encima del hombro, Nolan se dio cuenta de que las tres hermanas sensacionales debían de haberlo seguido escaleras abajo. Daisy había liberado a Susel de su Pokébola, claramente por precaución, aunque el Pokémon León Marino aún se veía muy cansado de su última batalla. Todas se acercaban para unirse a Nolan, Ash y Misty, mientras miraban al equipo Rocket con desconcierto. Violet había sido quien habló, señalando el extravagante peinado de Jessie. ¿Quién invitó a los intrusos? Quiso saber Daisy. Seel estaba acurrucado a sus pies, con aspecto protector mientras la vigilaba. Perdón por interrumpirlas, chicas. Dijo Jessie con desdén desde la contracción donde estaba parada. Su sonrisa burlona dejaba claro que incluía a Ash y Nolan al usar esa palabra. Equipo Rocket. Gritó Ash molesto, furioso de que esos bichos se atrevieran a interferir en su gran batalla de gimnasio. ¿Qué hacen ustedes tres aquí? Meowth respondió encantado a esa pregunta. El Pokémon gato arañazo se burló con desprecio y levantó las garras para intentar intimidarlo. Hemos venido a pescar un poco. Meowth. Exclamó alegremente el Pokémon blanco y peludo. Todos saben que en el gimnasio de Ciudad Celeste hay muchos Pokémon de agua, Pokémon de tipo agua que serán de gran beneficio para el equipo Rocket, rió James con sarcasmo, mirando fijamente a los humanos que estaban junto a la piscina, es por eso que ahora los quitaremos de sus manos. Nolan, Ash y especialmente Misty los fulminaron con la mirada.
No lo harás, James. Dijo la chica de pelo naranja furiosa. Ya estaba rebuscando en su mochila, y un momento después sacó una Pokébola, que lanzó rápidamente al aire. No te dejaremos. ¿Verdad, Starmie? En una nube de luz carmesí, el querido compañero Pokémon de Misty se materializó en el borde de la piscina, a sus pies. El gran Pokémon morado miró rápidamente a su alrededor y pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Starmie. Gritó con voz enfadada mientras se zambullía en la piscina con un pequeño chapoteo. Sin embargo, el equipo Rocket no se dejó intimidar por el Pokémon de tipo agua. De hecho, parecían más divertidos que otra cosa. Ja. Jessie se burló de la furiosa Misty, cuyo rostro estaba prácticamente iluminado con una desagradable condescendencia. Los Pokémon de tipo agua pueden tener la ventaja en el agua, pequeña, pero si les robamos esa agua, entonces todos serán nuestros. James retomó la frase donde su compañera se había quedado callada en su burla. Y Meowth sabe exactamente cómo hacerlo. Añadió alegremente el Pokémon gato rasguñador, moviendo la cola felizmente con evidente entusiasmo. Lamentablemente, ni Nolan ni nadie más tuvo la oportunidad de reaccionar ante las atrevidas declaraciones del trío criminal. Antes de que pudieran siquiera pestañear, y mucho menos intervenir, el Pokémon gato rasguño había sacado un dispositivo que parecía un gran control remoto. El Pokémon parlante pulsó un botón, y el extraño artefacto en el que se encontraba el equipo Rocket cobró vida de repente. ¿Qué intentan demostrar?, preguntó Lily, sin comprender que se trataba de un intento de robo y que todos los Pokémon del gimnasio de Ciudad Celeste corrían grave peligro. Para sorpresa colectiva de todos los jóvenes entrenadores Pokémon que presenciaban este espectáculo, el plan del equipo Rocket quedó claro enseguida. Al presionar Meowth el botón, la manguera gigante se enrolló repentinamente y su boca se sumergió en la piscina. 2 clics en el control remoto después, el motor de la aspiradora rugió y cobró vida. El agua de la piscina del gimnasio de Ciudad Celeste comenzó a drenarse al instante. Las 3 hermanas sensacionales jadearon, alarmadas y sorprendidas, mientras Misty y Nolan observaban furiosos. Ash, por su parte, observó con astucia la maquinaria que el equipo Rocket usaba para hacer todo esto. A Massive Vacuum agiándose, de Raven Aired Boy Mutered Slowly Underis Breath to himself, before is Rusep Colored Eyes with Nedas realized exactly where the art to self same words before, a. Team Rocket were the rovers who broke into that store bacteria. Al oír la revelación de su mejor amigo, Nolan no pudo evitar darse una palmada en la frente con incredulidad. Deberíamos haber adivinado desde el principio que eran ellos. El chico de cabello dorado frunció el ceño y negó con la cabeza, mientras observaba cómo el nivel del agua de la piscina bajaba cada vez más. No era el único en la habitación que lo hacía. Nuestra piscina, exclamó Violet horrorizada, aliviada de que hubieran tenido la previsión de sacar a todos los Pokémon de rendimiento de las profundidades antes de que comenzaran las batallas. De lo contrario, podría haber sido un desastre. Lo están chupando hasta dejarlo seco. Misty apretaba los dientes con tanta fuerza, que era un milagro que no se hubieran desmoronado ya. Esa es nuestra agua, gritó Daisy por encima del bullicio a la banda de ladrones, con un tono y una expresión de indignación. Sin embargo, en lugar de inmutarse por las palabras de la rubia hermana sensacional, los 3 miembros del equipo Rocket se rieron amenazadoramente de ella. Meowth dio un pequeño paso adelante en la enorme aspiradora y levantó su control remoto con alegría. Bien, dijo el Pokémon gato rasguñador de una manera que prácticamente rezumaba sarcasmo, debería devolverlo. Y con un par de pulsaciones sobre varios botones, eso fue precisamente lo que hizo. En una maniobra que dejó atónitos a Nolan y a todos los demás, la gigantesca manguera salió repentinamente del agua y se alzó de una forma que recordaba inquietantemente a un Gyarados a punto de estallar en cólera. Meowth presionó entonces otro botón, y entonces, ¡sush! Y luego Nolan fue rociado con agua. ¡Guau! Gritó alarmado el chico de cabello dorado al caer de repente. Jadeando, Nolan recompuso rápidamente lo sucedido, aferrándose a Meadow y Welkin con todas sus fuerzas. Meowth debió de haber puesto la aspiradora en reversa, porque en lugar de vaciar la piscina como hacía un segundo, la manguera ahora rociaba el líquido cristalino, casi como un chorro de agua. La fuerza del maremoto improvisado había sido suficiente para sumergir a todos los demás en la piscina, y pronto todos estaban flotando en ella mientras luchaban contra los torrentes submarinos que creaban sus atacantes. Tenemos que proteger a los Pokémon, gritó Misty frenéticamente sobre el agua que corría. La chica se aferraba a su Starmie, reacia a perder de vista a su querido compañero Pokémon con todo esto.
Violet, que estaba flotando en la piscina más cercana a ella, resopló indignada. ¿Y mi pelo?, gritó enfadada, intentando desesperadamente mantener la cabeza fuera del agua para que su pelo y su maquillaje no se arruinaran en el remolino improvisado al que estaban siendo arrastrados. Riéndose alegremente desde su posición en lo alto de la enorme aspiradora, Meowth decidió que ya había jugado con su presa durante suficiente tiempo. Muy bien, exclamó emocionado el Pokémon gato rasguño, antes de volver a juguetear con su control remoto. Ahora es el momento de chuparlos. Meowth. Apenas una fracción de segundo después, eso fue exactamente lo que empezó a suceder. ¡Guau! Gritó Nolan alarmado al sentir que todo su cuerpo era arrastrado hacia la manguera, que ahora estaba de vuelta en el agua y la absorbía de nuevo, arrastrando consigo a todos los Pokémon indefensos y a sus entrenadores. Meadow. Welkin. Sujétate. No dejaré que el equipo Rocket te atrape. Bulba. Pidgey. Era evidente que los dos Pokémon de Nolan estaban muy asustados por los acontecimientos que se descontrolaban rápidamente, pero también estaban muy decididos a escapar de ese terrible destino. Para ello, Meadow, de repente, extendió sus látigos cepa y logró sujetar uno de los grandes trozos de hormigón que cubrían el borde de la piscina. Le costó mucho aguantar la corriente, pero por algún milagro, el pequeño Bulbasaur logró arrastrarlos a los tres de vuelta a tierra firme. Buen trabajo, Prado. Logró balbucear Nolan mientras tosía grandes bocanadas de agua. Welkin también agradeció a su compañero por la rapidez con la que los había salvado. Bulbasaur Meadow ignoró modestamente sus elogios. Sabiendo que no tendrían mucho tiempo para dormirse en los laureles, Nolan y sus dos Pokémon volvieron rápidamente a concentrarse en el asunto en cuestión. Al observar la antes impecable arena de batalla, ahora completamente empapada y desordenada, Nolan se sintió aliviado al ver que Ash, Misty y las tres hermanas sensacionales también habían logrado ponerse a salvo, pues cómo lo habían logrado era algo que le superaba por completo. Lamentablemente, su relativa seguridad fue un pequeño consuelo a la larga. Todos escucharon el débil gemido que salía de los labios del Pokémon característico de Daisy, y al mirar las agitadas aguas, Nolan se horrorizó por completo al ver que el lindo Pokémon león marino todavía estaba luchando contra las olas, siendo succionado hacia abajo y cerca de la manguera que significaría su perdición. ¡Ah! Gritó Daisy de miedo, completamente angustiada ante la idea de perder a su amado Pokémon de tipo agua. Vuelve, Cell. Aunque no sirvió de nada. El adorable y esponjoso Pokémon blanco no podía hacer nada mientras era arrastrado cada vez más cerca del Team Rocket. Rápidamente se sumergió y desapareció por completo. Y, por desgracia para todos, Cell se convirtió rápidamente en la primera de una creciente lista de víctimas de la organización criminal. Pika. Al girarse al oír esa voz familiar, Nolan, Ash y Misty quedaron petrificados cuando se dieron cuenta de que el amado compañero Pokémon de Ash también estaba a punto de sufrir un destino similar. Pikachu. Gritó Ash, presa del pánico. Nunca se había sentido tan impotente en su vida mientras veía cómo arrastraban a la pequeña criatura amarilla cada vez más lejos de él. Tenemos que hacer algo. Exclamó Misty aterrorizada, con aspecto descompuesto por este aterrador giro de los acontecimientos. No podemos dejar que se lleven a Cell y a Pikachu. Ash se volvió hacia ella, con una mirada de desesperación indescriptible brillando en sus ojos color rojizo. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó frenéticamente el chico de cabello negro, casi rogándole que le diera la respuesta. Los hombros de Misty se desplomaron desesperanzadamente, dejando claro que no. Por suerte para Ash y Pikachu, y por extensión para Cell, su mejor amigo sí lo hizo. El chico de cabello dorado en cuestión observaba rápidamente la piscina con sus gélidos ojos azules antes de asentir con seguridad. Ash. Todos los de nuestro lado están fuera del agua. Gritó Nolan por encima del bullicio a su mejor amigo, quien lo miraba confundido. Pero esa máquina y el equipo Rocket se están empapando. Ash le lanzó una mirada que delataba su confusión. Nolan gruñó frustrado al tener que explicárselo. El agua conduce la electricidad. Exclamó el chico de cabello dorado, señalando frenéticamente hacia la piscina y hacia donde Pikachu apenas lograba mantener la cabeza fuera de la superficie. Usemos eso a nuestro favor. Ash jadeó cuando finalmente entendió lo que su mejor amigo estaba tratando de decirle, antes de mirar hacia su compañero Pokémon que luchaba con una mirada de pura determinación. Pikachu. Rugió Ash por encima del ruido del agua que se precipitaba y se estrellaba. Usa tu choque trueno.
Por algún milagro, el pequeño Pokémon de tipo eléctrico logró escucharlo por encima del ensordecedor ruido que resonaba en la habitación, y mientras corría cada vez más cerca de la manguera que lo atraía, todo el cuerpo de Pikachu comenzó a brillar con una luz sorprendentemente brillante. Pikachu. Sabiendo que no había mucho tiempo que perder, Pikachu desató de inmediato su poderoso ataque choque trueno, y en cuestión de segundos toda la piscina crepitó con electricidad. Los rayos parecían saltar por la superficie del agua en grandes arcos. Por suerte, Nolan y sus amigos, así como todas las hermanas sensacionales, lograron esquivar el potente ataque. El equipo Rocket, por otro lado, no tuvo tanta suerte. ¡Ah! El trío de criminales gritó, chilló y se lamentó mientras la intensa electricidad de Pikachu atravesaba sus cuerpos, friendo cada nervio y haciendo que los tres sufrieran algo parecido a una agonía inimaginable. Son momentos como estos los que me hacen querer ir directo al grano, logró silbar James con los dientes apretados cuando el ataque terminó, mientras que Jessie y Meowth simplemente gruñeron. Incapaces de controlar sus extremidades temblorosas, Jessie, James y Meowth cayeron de su enorme artefacto y sus cuerpos rígidos rodaron hacia las aguas turbulentas que se encontraban debajo. Luego fue su turno de ser absorbidos por el remolino. James suspiró, incapaz de mover su cuerpo ni siquiera un centímetro mientras la parálisis comenzaba a instalarse. Ahora sé lo que se siente estar completamente acabado. Jessie, que estaba igualmente rígida como una tabla, simplemente resopló irritada por el mal juego de palabras. Nunca lo confesaremos. Prometió con tono sombrío. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir nada más, los tres miembros de la organización criminal fueron absorbidos por el agua y desaparecieron de la vista. Un instante después, apareció un bulto visible en la manguera, lo que rápidamente hizo evidente lo que les había sucedido. El equipo Rocket, al igual que presumiblemente le había pasado a Seel, debió de quedar atrapado dentro de la aspiradora y ahora no podía escapar. Y aunque eso en sí mismo era bueno, ya que significaba que no podían causar más problemas, también tenía una desventaja bastante grave. Y ese Pikachu seguía siendo atraído hacia él de esa manera. ¡Pikachu! Gritó Ash en pánico, buscando frenéticamente algo que pudiera usar, desesperado por una forma de salvar a su amado compañero Pokémon. ¡Rápido, Ash! Gritó Nolan, viendo cómo Pikachu perdía rápidamente la batalla por mantener la cabeza fuera del agua. Dale la vuelta. Igual que Meowth. Jadeando al comprender a qué se refería el otro chico, Ash asintió, comprendiendo, antes de echar a correr por el borde de la piscina, convirtiéndose prácticamente en la definición misma de la palabra determinado. No podía perder a Pikachu después de todo. Simplemente no podía. Así que, cruzando la habitación a tal velocidad que le ardían las piernas en protesta por el esfuerzo, Ash llegó al aparato que el equipo Rocket había robado en un tiempo récord y, lanzándose hacia el control remoto que Meowth había dejado caer, empezó a pulsar botones frenéticamente. Unos momentos después, aparentemente dio en el blanco. Con un ruido ensordecedor, probablemente tan fuerte como para despertar a los muertos, la aspiradora rugió con fuerza. Su función principal cambió abruptamente. Casi de inmediato, la piscina comenzó a llenarse de nuevo al devolver el agua drenada, apenas milisegundos antes de que Pikachu fuera succionado por la manguera. Ash suspiró aliviado al darse cuenta de que había llegado a tiempo. Al otro lado de la piscina, Nolan y Misty hicieron prácticamente lo mismo. Seel. Cuando de repente se oyó una voz alegre, todos miraron hacia la piscina que se llenaba rápidamente. Para su inmensa alegría y alivio, vieron que el Seel de Daisy ya nadaba en el agua, claramente liberado de los confines de la máquina cuando Ash la puso en reversa. Y esa no era la única buena noticia. Tardaron un par de segundos en notarlo por encima del ruido del agua, pero pronto Nolan y los demás empezaron a oír lo que parecían gritos ahogados. Al darse cuenta de que provenía de la manguera gigante, comprendieron rápidamente que debía ser el equipo Rocket. Parecía que la pandilla de horribles criminales estaba atrapada dentro del largo apéndice de goma, y era evidente que no les hacía ninguna gracia. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista, no iban a quedarse estancados por mucho tiempo. Bajo la impresionante fuerza que el bloqueo causaba, la manguera no tardó en levantarse y empezar a serpentear, completamente fuera de control. Fue pura coincidencia que la gigantesca manguera se volcara sola, de modo que su extremo abierto apuntara hacia el agujero en la pared que el equipo Rocket había hecho con su grosera intrusión. Seguía apuntando en esa dirección cuando el agua finalmente los liberó. ¡Ah!
Jessie, James y Meow chillaron de miedo y alarma cuando la presión finalmente aumentó demasiado y los lanzó por los aires, como un corcho descorchado. Los tres pasaron zumbando por el agujero en la pared a una velocidad vertiginosa. Parece que el equipo Rocket está despegando de nuevo. Gritaron los tres criminales al salir disparados del gimnasio hacia el cielo. Rápidamente se convirtieron en una simple mota en el horizonte, y eso solo podía significar una cosa. El peligro había pasado. Nolan y sus amigos estaban a salvo una vez más. Tras el inesperado, pero afortunadamente breve enfrentamiento con el equipo Rocket, la situación no tardó mucho en estar completamente bajo control. Mientras Violet inspeccionaba cuidadosamente la pared dañada para asegurarse de que el techo no se derrumbara repentinamente, y Lily estaba ocupada contando los Pokémon del gimnasio para asegurarse de que no faltara ninguno, Daisy llamó a la policía para informar de lo sucedido. La agente Jenny llegó poco después y les tomó declaración a todos, a la vez que supervisaba la retirada de la maquinaria robada del campo de batalla del gimnasio. Al parecer, estaba muy interesada en que los objetos en cuestión fueran devueltos a sus legítimos dueños. Ahora, los 6 jóvenes entrenadores Pokémon, además de Meadow, Pikachu y Seel, de Daisy, estaban reunidos en la recepción del gimnasio de Ciudad Celeste mientras la actividad finalmente comenzaba a calmarse. ¿Sabes algo, Ash?, decía Misty mientras miraba al chico de cabello azabache en cuestión con una expresión juguetona. Me acabo de dar cuenta de que nunca pudimos terminar nuestro partido. Ash la miró sorprendido. Con tanta emoción, incluso se había olvidado de eso. Sí, asintió el chico de cabello negro con tristeza, al darse cuenta de que todo ese esfuerzo había sido en vano gracias a la inoportuna intervención. Y Pidgeotto y yo acabábamos de empezar a mejorarlo. Misty sonrió ante el recordatorio, pero decidió no comentar. Nolan, por otro lado, abrió la boca para responder. Quizás desde la perspectiva de su amistad, sea mejor así, dijo sabiamente el chico de cabello dorado, y cuando sus dos amigos se giraron para mirarlo confundidos, rápidamente explicó. Lo que digo es que ambos lograron derrotar a uno de los Pokémon de los otros, así que ambos pueden irse con la cabeza en alto. Es cierto, asintió Misty en señal de acuerdo. Quizás, Ash suspiró con evidente decepción mientras sus hombros se hundían abatido, pero quería ganar directamente, no empatar. Supongo que esto significa que no voy a conseguir esa insignia cascada después de todo. Sin embargo, como para demostrarle que estaba equivocado, Misty se acercó al chico de cabello negro al que agradecía llamar amigo. Detrás de ella, sus 3 hermanas mayores compartían sonrisas cómplices. ¿Te equivocas de nuevo, Ash?, se rió burlonamente la chica de cabello naranja, y cuando Ash la miró, se sorprendió al ver que ella le ofrecía algo para que tomara. Mis hermanas y yo lo hemos hablado y hemos decidido que queremos que tengas esto. Una insignia de cascade. Para total sorpresa de Ash, Misty le ofreció una insignia cascada para que la tomara. El chico de cabello negro apenas logró apartar la mirada del brillante abalorrio azul en su palma para mirarla con desconcierto. Se sorprendió aún más cuando ella rió al ver su expresión perpleja. Pero no te gané. Le recordó Ash, con un tono de voz casi confuso. ¿Qué hay de todo lo que dijiste antes? ¿Sobre el honor de tu familia? Y, ya sabes, sobre que un gimnasio no puede dar una insignia sin motivo alguno. Misty sonrió, pero negó con la cabeza pacientemente. Es cierto. Dije todo eso y lo mantengo, confirmó la pelinaranja, antes de continuar rápidamente para que Ash no tuviera oportunidad de interrumpirla. Pero también dije que tenías que ganártelo. Y por primera vez en mucho tiempo, las 4 estamos de acuerdo en algo. Señaló por encima del hombro hacia donde estaban sus hermanas. Las 3 asintieron con la cabeza. Todos estamos de acuerdo en que gracias a ti y a Pikachu, todos los Pokémon del gimnasio de Ciudad Celeste están a salvo de nuevo, continuó Misty, y Ash la miró con los ojos muy abiertos. Y recibir una insignia por servicios especiales al gimnasio es una forma perfectamente legítima y honorable de conseguirla. Así que, por favor, acepta esta insignia cascada, Ash. De verdad que te la mereces. Misty pronunció esas palabras con tanta convicción que Ash, sinceramente, no pudo discutir con ella. Así que, con dedos temblorosos, extendió la mano y tomó el invaluable objeto de uno de sus amigos más cercanos y queridos. Ash parecía tener dificultades para hablar, estaba tan emocionado. Al final, se conformó con un simple gracias, Misty. El especialista en Pokémon tipo agua de cabello naranja simplemente sonrió y asintió. A un lado, Nolan no pudo evitar sonreírles a sus 2 amigos humanos más cercanos, pero decidió no hacer comentarios.
No quería interrumpir ese momento tan entrañable entre ellos. Aún así, mientras abrazaba a Miyadou contra su pecho, no pudo evitar pensar que probablemente esa era la mejor manera de terminar esta situación. Observó cómo Ash y Misty discutían animadamente sobre su encuentro, con la ocasional participación de las hermanas sensacionales. Sí, pensó Nolan en silencio. Este era el final perfecto. No tardó mucho en llegar la hora de que Nolan y sus amigos emprendieran el viaje de nuevo. A pesar de que Misty había dejado las cosas mucho mejor con sus hermanas esta vez, la pobre chica seguía bastante tensa y ansiosa por volver a la acción cuanto antes. Así pues, el grupo se encontraba ahora de pie frente al gimnasio de Ciudad Celeste, despidiéndose por última vez. Casi todo lo que se decía era sinceridad y amabilidad. Sin embargo, un miembro del grupo parecía no poder ver a Misty marcharse sin una última broma. Misty, sigue intentando ser entrenadora Pokémon, dijo Lily, y por un momento pareció que era mejor dejarlo ahí. Sin embargo, añadió con picardía, más vale que seas buena en algo, porque nunca serás una estrella como nosotras. La chica de cabello naranja en cuestión, que había comenzado a sonreír ante lo que pensó que sería un cumplido, inmediatamente frunció el ceño y se puso de un desagradable tono rojo. Sigue así y verás estrellas, replicó Misty enfadada ante las burlas de la niña mayor. Nolan simplemente compartió una sonrisa discreta con Ash. Los dos chicos empezaban a comprender poco a poco el sentido del humor de las hermanas sensacionales, aunque Misty aún no lo había captado. Sin embargo, ambos permanecieron en silencio mientras las 4 jóvenes entrenadoras seguían despidiéndose, o al menos, la versión familiar de las despedidas. Tranquila Misty, ten cuidado, regañó Daisy juguetonamente a la más pequeña de sus hermanos, antes de continuar en un tono mucho más genuino. Sabes que te amamos. Las palabras fueron dichas con una sinceridad tan innegable que ni siquiera Misty pudo discutirlas. Sí, asintió humildemente la chica de cabello naranja en cuestión, obviamente apaciguada por la declaración, yo también los amo a los 3. Incluso cuando me molestan. Daisy, Violet y Lily se rieron del comentario brutalmente directo de su hermana pequeña. Antes de que ninguna de las 3 hermosas mujeres tuviera oportunidad de responder, seguramente con alguna broma, oyeron el crujido de pasos en el camino de grava. Al levantar la vista, los 6 jóvenes entrenadores Pokémon vieron a alguien más acercándose, pero solo 3 miembros del grupo lo reconocieron. Ash. Nolan. Misty, nadie menos que Brock lo saludó cálidamente mientras se acercaba al grupo. Hola, chicos. Hola, Broco. Ash le dio la bienvenida, mientras que Nolan y Misty se conformaron con sonreírle en silencio y asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. ¿Qué tal las batallas?, les preguntó con curiosidad el aspirante a criador de Pokémon. Ash rió alegremente y abrió su chaqueta para revelar la insignia cascada que portaba con orgullo. Míralo tú mismo, dijo radiante el chico de cabello negro. Brock se fijó en la reluciente joya azul y sonrió con aprobación. Genial, dijo a modo de felicitación, antes de dirigir su atención a Nolan y levantar una ceja con curiosidad. ¿Y tú, Nolan? ¿Cómo te fue? Una vez más, Nolan no sintió la necesidad de verbalizar sus pensamientos y, en su lugar, solo hizo un gesto orgulloso hacia la insignia azul en forma de lágrima que orgullosamente había prendido en el frente de su sudadera con capucha. ¡Genial! Felicidades a ambos. Los elogió el aspirante a criador de Pokémon, y los 2 chicos más jóvenes sonrieron de nuevo. Pero si siguen decididos a irse hoy, entonces deberíamos irnos ya. No tardará mucho en oscurecer, y tendremos que acampar si no nos quedamos en la ciudad. Como ya no tenían motivos para quedarse, los otros 3 jóvenes asintieron. Tras despedirse de las hermanas de Misty por última vez, el cuarteto de entrenadores viajeros comenzó a alejarse por el camino de entrada. Buen viaje, Misty. Gritaron Daisy, Violet y Lily tras su figura que se alejaba. Y vuelve pronto de visita. Y así, todo quedó resuelto, y Nolan y sus amigos emprendieron su camino de nuevo. Mientras emprendían el camino que los llevaría fuera de Ciudad Celeste, el chico de cabello dorado ignoró la conversación trivial de los demás, en la que Ash y Misty le contaban alegremente su batalla a Brock, además de informarle del enfrentamiento entre ellos y el equipo Rocket. En cambio, Nolan volvió a pensar en la nueva insignia de gimnasio que llevaba prendida en el pecho. Pasó los dedos con cariño por su suave superficie y soñó con nostalgia con ganar la siguiente. Sin embargo, solo una cosa era segura para el chico en ese momento. A pesar de toda la emoción y las sorpresas inesperadas, ciertamente no se arrepintió de su visita a la ciudad Laguna Floral.
Y esto marca el final de las flores acuáticas de Ciudad Cerulea. Capítulo 54. El camino a la Liga Pokémon, parte 1. Muy bien, Meadow. Intentémoslo de nuevo. Usa semilla bala. Bulbasaur. Tras dejar atrás la hermosa ciudad laguna floral con una reluciente insignia cascada nueva prendida en la parte delantera de su sudadera favorita, Nolan y Ash cumplieron su promesa a Misty y eligieron Ciudad Vermellón como su nuevo destino. Con los suministros que Brock había reunido con tanto esmero para todos mientras los demás iban al gimnasio de Ciudad Cerulea, el cuarteto de jóvenes entrenadores Pokémon emprendió de inmediato la siguiente etapa de su viaje por la región de Kanto. ¿Y qué viaje estaba demostrando ser? En los 3 días transcurridos desde que dejaron atrás la civilización para adentrarse en la naturaleza, Nolan recibió la visita de no menos de 15 entrenadores Pokémon más, y todos le pidieron lo mismo. Todos estaban tras una batalla Pokémon. Sinceramente, Nolan estaba bastante desconcertado por lo difícil que debía ser este bosque para entrenar. Estaba lleno de entrenadores de todo tipo, todos ansiosos por mejorar sus habilidades y perfeccionar sus técnicas. La verdad es que empezaba a ser demasiado, y sabía que sus Pokémon empezaban a cansarse, pero aún así, el chico de cabello dorado aceptaba todos los retos que se le presentaban. Sin duda, estaba dando sus frutos, porque de esos 15 combates, él y su querido equipo habían ganado 12. No hace falta decir que el chico de cabello dorado estaba emocionado por cómo iban las cosas, sin mencionar todo el dinero que había estado ganando. Pero Nolan no era el único miembro del grupo que prácticamente se veía inundado de desafíos por todos lados. Ash también se había encontrado con muchos entrenadores ansiosos, aunque en menor medida que Nolan. Hasta el momento, Ash solo había participado en 11 batallas diferentes, pero había ganado 9 de ellas, así que, a pesar de tener menos victorias que su mejor amigo de cabello dorado, también había sufrido menos derrotas. Y los desafíos no daban señales de disminuir. En serio, Nolan nunca había visto nada igual, pero esta zona parecía tener más entrenadores que Pokémon salvajes. Sinceramente, estaba empezando a volverse un poco ridículo y más que abrumador. Y así fue como Nolan llegó a su situación actual. Al darse cuenta de que sus Pokémon empezaban a cansarse debido a la incesante avalancha de combates en los que se habían visto envueltos, y sabiendo que era su responsabilidad como entrenador conocer sus límites y no forzarlos a superarlos demasiado rápido, Nolan decidió centrarse menos en aceptar los desafíos de otros entrenadores y, en su lugar, organizó una sesión de entrenamiento improvisada. Esperaba que este ritmo un poco más relajado les resultara más fácil de manejar. De hecho, no estaba entrenando con Welkin, Iris ni Shantite en ese preciso momento, aunque los tres estaban fuera de sus Pokébolas y observaban el entrenamiento desde la barrera mientras todos se tomaban un merecido descanso. Meadow, por otro lado, estaba trabajando duro, considerando que Nolan la había usado en menos combates en los que había participado, lo que significaba que aún tenía un poco más de energía que todos sus compañeros Pokémon. Estaba haciendo un buen uso de su energía al intentar dominar su semilla bala. Progress was slow, Nolan could admit it, but it was definitely happening all the same. Having devoted plenty of time on this particular task since leaving Cerulean City after their fleeting visit, and Meadow had been working hard to get this technique mastered once and for all, and the little green creature was definitely showing improvement. Whereas a couple of days ago, Meadow's ability to fire off a spray of seeds from the bourbon herb on command had been somewhat sporadic, she was sadly stable to that much every time she attempted the move now, which could only be taken as a good sign. The main issue at this point was Meadow's difficulty in producing the high amount of seeds needed whilst also maintaining the high fire power that was required to launch the matter target. The spray of seeds should be coming out of her bulb with the force of a cannon going off. Right now, it was more like a party popper. Still, they were moving in the right direction, so Nolan was happy with their progress. Lamentablemente, Meadow ciertamente no compartía esa mentalidad. Bulbasaur. Bulba. Gruñó el pequeño Pokémon de tipo planta con total frustración, después de lo que parecía el enésimo intento fallido desde que había comenzado esta sesión de entrenamiento improvisada. Al percibir el creciente mal humor de su amada compañera y compartiendo en privado su dolor, Nolan suspiró y se acercó a ella. Se arrodilló junto a ella y le acarició la cabeza con dulzura. No te desanimes, Meadow, susurró el chico de cabello dorado para tranquilizarlo. Sé que puede ser frustrante, pero estás progresando. Estoy seguro de que si perseveras, dominarás Bullet Seed enseguida.
Saur Meadow refunfuñó mientras bajaba la mirada al suelo, aún bastante abatida. Nolan simplemente continuó dándole palmaditas para animarla. I'm very proud of you, you know the golden eyed boy and told this partner, and not just because you wanted to make her feel better, but because I genuinely meant it. I know how hard you've been working on this, so just keep doing what you're doing, and I promise that the payout will be worth it. PJ. Venonat. Geodude. Nolan no pudo evitar sonreír cálidamente cuando Welkin, Iris y Shantite se acercaron. Los tres Pokémon le dedicaron a Meadow muchas palabras de cariño y ánimo. Fue suficiente para arrancarle una pequeña sonrisa a la pequeña criatura verde, y el corazón de Nolan amenazó con derretirse en ese mismo instante. Sus 4 Pokémon eran geniales. Era evidente que se preocupaban profundamente el uno por el otro, no solo por su bienestar físico, sino también por su estado emocional. Se estaban convirtiendo en un equipo muy unido, y Nolan disfrutaba cada minuto. ¿Lo ves? Volvió su atención a su amado compañero, una enorme sonrisa iluminó todo su rostro. Todos los demás también creen en ti, ¿verdad, chicos? PJ. Venonat. Geodude. Meadow les sonrió agradecida a cada uno, y Nolan sonrió radiante al ver cómo todos habían contribuido a animarla. Aún así, decidió que probablemente sería mejor terminar la sesión de entrenamiento ahora. Dudaba que su querida compañera pudiera lograr un progreso que valiera la pena si seguía decepcionándose con cada intento fallido. Y además, ya era hora de volver con los demás, aunque dudaba que pudiera alejar a Ash de tantos contrincantes pronto. Creo que es suficiente por ahora, expresó sus pensamientos, y una expresión de alivio se dibujó en el rostro de Meadow. Volvamos con los demás. ¿Quieren volver a sus Pokébolas o prefieren quedarse afuera? Welkin y Shantite señalaron en silencio sus respectivas Pokébolas, que llevaba Nolan en su cinturón, y en cuestión de segundos, el chico de cabello dorado los llamó de vuelta a las esferas rojas y blancas para que pudieran descansar y recuperarse. Iris optó por quedarse afuera con Nolan y Meadow por el momento, así que los tres partieron rápidamente, regresando por donde habían venido. Los 2 Pokémon caminaban por el suelo al frente, mientras su entrenador los acorralaba por detrás. Lo último que necesitaba era perder a uno de ellos en ese denso e increíblemente verde bosque. La caminata por el bosque fue tranquila, apacible y, en última instancia, sin incidentes, por lo que no tardó mucho en que el trío de compañeros se acercara al lugar donde Nolan había quedado con el resto de su grupo de viaje. Para gran alivio del chico de cabello dorado, Nolan vio de inmediato que sus amigos estaban listos y esperándolos, antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa cariñosa y ligeramente exasperada al darse cuenta de la situación en la que se encontraban él y sus amigos Pokémon. Es decir, Ash se había metido en otra batalla. En retrospectiva, no debería haber sido una sorpresa. Ash estaba tan decidido a convertirse en maestro Pokémon como el propio Nolan, y esta plétora de entrenadores ansiosos y dispuestos a luchar era una buena manera de ayudar a sus Pokémon a fortalecerse. Tendría que ser un tonto para rechazar una oportunidad tan brillante. Sonriendo, Nolan y sus Pokémon se acercaron al grupo, y su sonrisa se ensanchó al ver a Misty y Brock. Se acercó a ellos en la banda, saludando a sus amigos con un gesto silencioso. Sus gélidos ojos azules se emocionaron al instante con la partida en la que participaba su mejor amigo. Nolan dedujo rápidamente que parecía un buen rival para Ash. Su oponente era un chico más joven, de aspecto bastante sencillo, que vestía una camiseta sencilla y pantalones cortos. El último rival de Ash se enfrentaba a un Rattata, y a juzgar por el estado desfigurado y golpeado del pequeño roedor morado, era evidente que el combate estaba llegando a su fin, no solo comenzando. El Pokémon elegido por Ash era su Pidgeotto, y mientras Nolan observaba, su mejor amigo de pelo azabache le dio una orden a su combatiente, tomando el control de la batalla sin esfuerzo. Pidgeotto. Acaba con él. Gritó Ash al Pokémon de tipo volador que volaba en círculos sobre su cabeza, prácticamente rebosante de confianza. Usa tu ataque ala. A una velocidad inimaginable, Pidgeotto se lanzó repentinamente en picado, dirigiéndose directamente al suelo. Dejándolo para el último momento, la enorme ave se elevó bruscamente y se abalanzó sobre su oponente. La pobre Rattata ni siquiera tuvo oportunidad de esquivar el ataque a tiempo. ¡Wam! La fuerza del ataque ala de Pidgeotto fue suficiente para lanzar por los aires al pequeño Pokémon morado de tipo normal, y todos observaron con la respiración contenida cómo la criatura se arqueaba en el aire. Pero todo lo que sube, debe bajar, y unos instantes después, Rattata chocó con fuerza contra el suelo, cayendo hecho un ovillo.
Emitió un gemido bajo y débil, pero no volvió a levantarse. Los vencedores del partido fueron Ash y Pidgeotto. Oh, Rattata. Gimió el chico que acababa de perder la batalla mientras corría a recoger la figura tendida de su Pokémon caído. Ash ni siquiera le dedicó una mirada superficial al otro chico. Estaba demasiado ocupado celebrando su última victoria como para bromas como esa. Y yo gano. Vitoreó el chico de cabello negro con alegría, prácticamente saltando arriba y abajo en el lugar mientras devolvía a Pidgeotto a su Pokébola. Estaba tan alegre, ese es el número 10. El chico que acababa de ser derrotado suspiró abatido, metió la mano en su bolsillo y sacó una Pokébola. Rápidamente devolvió a su inconsciente Rattata a ella, antes de levantarse y forzar una sonrisa agradable mientras se acercaba a Ash, quien seguía celebrando con alegría. Eres un gran entrenador Pokémon, dijo el chico con amabilidad, ofreciéndole dinero a Ash para que lo tomara como premio. El chico de cabello negro lo tomó con avidez, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Bueno, supongo que estuve bastante bien allí. Si Ash hubiera querido ser modesto, ciertamente no lo pareció. A un lado, Nolan puso los ojos en blanco ante la actitud algo arrogante de su mejor amigo. Esto se reforzó casi de inmediato cuando Ash hizo alarde de guardar su dinero recién ganado, abriendo su chaqueta con discreción, con la intención de revelar la insignia de la roca y la insignia de la cascada que llevaba prendidas. El otro chico abrió los ojos de par en par, asombrado, mientras Ash se lo mostraba. ¡Guau! Exclamó el chico más joven, muy impresionado, tienes insignias. La sonrisa en el rostro de Ash, que prácticamente rezumaba satisfacción, se ensanchó aún más. Ah, ¿te refieres a estos? Se encogió de hombros en otra muestra de modestia, pero una vez más, no engañaba a nadie. Tienes 2. Observó el niño. De nuevo, Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco mientras observaba todo esto desde la barrera. Había notado que esto ocurría bastante en los últimos días. Desde que salieron de Ciudad Celeste con sus nuevas insignias, Ash parecía haber desarrollado una visión, algo más arrogante de sí mismo y de sus habilidades como entrenador. Parecía creer que no podía perder, y sinceramente, eso estaba empezando a irritar al rubio. Y a juzgar por las expresiones de Misty y Brock, no era el único miembro del grupo que se sentía así. Estoy empezando a pensar que darle esas insignias puede haber sido un gran error, comentó Misty, luciendo muy molesta por la aparente indiferencia total de Ash por la amabilidad que ella y sus hermanas le habían demostrado. Ajá, murmuró Brock en señal de acuerdo, después de haber estado cuestionando su propio juicio sobre ese asunto durante los últimos días. Está dejando que su ego lo domine mientras está en una racha ganadora tan buena, defendió Nolan con suavidad a su mejor amigo, aunque tanto su tono como su expresión revelaban que él también estaba muy disgustado con la nueva actitud de Ash últimamente. Dale un par de días y seguro que se calma. Y si no, seguro que le haré unas palabras. Misty y Brock soltaron suspiros de resignación, pero asintieron a regañadientes. Nolan conocía a Ash mucho mejor que ellos, después de todo. Estaban dispuestos a darle al chico la oportunidad de manejar la situación antes de intervenir. Apuesto a que incluso podrías vencer a Ash. Los 3 entrenadores descontentos volvieron a sintonizar la conversación entre Ash y su último oponente cuando escucharon al chico más joven prácticamente hablar efusivamente. Aj. Repitió el chico de cabello azabache con el ceño fruncido y pensativo. El chico más joven asintió con la cabeza con entusiasmo, sus ojos prácticamente brillaban de admiración por este misterioso Aj. Sí, vive por allá, explicó el chico derrotado con una amplia sonrisa, señalando entre los árboles en dirección a la persona de la que les hablaba. Aj entrena Pokémon salvajes. Incluso construyó su propio gimnasio. Nunca ha perdido una sola partida. Las cejas de Nolan corrían el peligro de desaparecer entre su cabello al oír ese comentario. A pesar del deseo del chico de cabello dorado de permitir que sus amados Pokémon se tomaran un merecido descanso, no podía negar que la idea de desafiar a un entrenador que nunca había perdido una batalla era sumamente tentadora. Al fin y al cabo, Nolan siempre buscaba nuevas maneras de poner a prueba sus habilidades y capacidad como entrenador, y qué mejor manera de que él y sus Pokémon crecieran como equipo que desafiar a alguien que nunca había sido derrotado. Un brillo radiante apareció en sus gélidos ojos azules al imaginar cómo sería participar en una batalla contra un oponente así. Y a juzgar por la expresión que acababa de aparecer en el rostro de su mejor amigo, Ash parecía pensar lo mismo. Hasta ahora. Exclamó el chico de cabello negro con arrogancia, pues ya había tomado la decisión de retar a este misterioso Aja a una batalla. Nunca se había topado con alguien como yo.
Una vez más, Nolan, Misty y Brock se encontraron burlándose con total incredulidad de la arrogancia incomparable que emanaba de Ashoy. Se está volviendo demasiado cabezota, dijo Misty frunciendo el ceño con fastidio, sacudiendo la suya para enfatizar. Sí, respondió Brock con sarcasmo, entrecerrando los ojos hacia Ash con desaprobación, aunque el chico de cabello azabache no se dio cuenta, pero su cerebro sigue siendo del mismo tamaño. Nolan resopló ante la ocurrencia, pero decidió no responder. En cambio, estaba sopesando en silencio los pros y los contras de retar a este Ash a una batalla Pokémon. Sin embargo, a diferencia de su mejor amigo, el chico de cabello dorado lo estaba considerando seriamente. Después de todo, para que este Ash se mantuviera invicto, debía tener algunos Pokémon bastante poderosos a su disposición. Nolan no quería arriesgarse a que sus propios amigos Pokémon salieran lastimados, pero aún así, no podía evitar ver las ventajas de poner a prueba a su amado equipo de esa manera. Y seguramente este tipo seguiría los procedimientos correctos a la hora de luchar, para asegurarse de no sufrir lesiones graves en su gimnasio casero. Nolan finalmente decidió que valía la pena el riesgo, y al igual que Ash, decidió buscar a este Ash para retarlo. ¿Podrías decirnos cómo llegar al gimnasio de este chico? Le preguntó Ash casi al chico, quien sonrió y asintió. Claro. Si sigues ese rastro de allí unos 5 minutos hacia el este, no te lo perderás, explicó, y Ash sonrió y asintió en agradecimiento. Bueno, tengo que llevar a mi Rattata a un centro Pokémon. Nos vemos, y buena suerte en tu partida contra Ash. Y sin siquiera mirar atrás, el niño desapareció. Nolan echó un vistazo a todos sus amigos para preguntarles su opinión sobre el asunto, pero se sorprendió al ver que todos lo miraban con complicidad. Arqueando una ceja, fue Misty quien explicó el asunto para el chico de cabello dorado. ¿Vas a desafiar a este tipo también? Preguntó, pero no necesitaba molestarse considerando que ya sabía la respuesta. Claro que sí, le guiñó el ojo Nolan, sonriendo. Ash se giró rápidamente hacia su mejor amigo rubio, con un brillo competitivo en sus ojos rojizos. No delante de mí, no lo harás. Exclamó juguetonamente, y sin siquiera molestarse en comprobar que sus amigos lo seguirían, el chico de cabello azabache se lanzó rápidamente hacia el sendero que el otro entrenador le había indicado y comenzó a correr por él tan rápido como sus piernas lo llevaron. Nolan, Misty y Brock resoplaron con indignación y fastidio. Su amigo sí que estaba siendo impulsivo hoy. Aún así, para no arriesgarse a perderlo en el bosque y tener que perder varias horas buscándolo, los tres humanos salieron rápidamente en busca de Ash, con Meadow e Iris siguiéndolos de cerca. Esquivando entre los árboles y esquivando troncos caídos a toda velocidad, Nolan y los demás no tardaron mucho en alcanzar a su amigo fugitivo. Al poco rato, el cuarteto se topó con una estructura en el bosque, que solo podía ser el gimnasio casero al que había aludido el otro chico. El chico de cabello dorado se tomó un momento para recuperar el aliento antes de levantar la vista hacia la estructura. Tenía que admitirlo, fue muy impresionante. El edificio en sí, que en realidad no era un edificio, sino una enorme carpa tipo cenador, no era precisamente impresionante. Lo que más lo impresionaba era lo que Ash había construido a su alrededor. Formados por troncos gigantescos y unidos por gruesas enredaderas de color verde oscuro, había muros de 4,5 metros de altura que parecían casi impenetrables. Hacían que todo el lugar pareciera una especie de fortaleza natural, salvo por el letrero que se alzaba sobre la entrada principal. Ese era el único aspecto del lugar que parecía propio del mundo moderno. El cuerpo principal del letrero decía, Gimnasio Ash, Invictos. En grandes letras mayúsculas. Nolan se dio cuenta entonces de que debía de estar conectado a algún tipo de generador portátil rudimentario, ya que el letrero era eléctrico, sin duda para que los números digitales que sumaban las victorias y las derrotas se actualizaran automáticamente. En ese momento mostraba las cifras. 97 victorias. 0 losses. Arqueando una ceja impresionado, Nolan notó algo escrito al pie del cartel y, entrecerrando los ojos, vio que decía, nota. Gimnasio no autorizado por la Liga Pokémon. El chico de cabello dorado asintió en silencio, dándose cuenta de que, aunque este no fuera el tipo de establecimiento donde pudiera ganar una insignia de gimnasio, valdría la pena visitarlo, por la experiencia que sin duda le brindaría a sus Pokémon. A su lado, Ash había leído el mismo texto que Nolan y no le había impresionado en absoluto. Mira eso. Ash rió con mordacidad, sin siquiera intentar ocultar su desprecio por un gimnasio sin licencia. Este gimnasio ni siquiera tiene licencia de la Liga Pokémon.
Nolan no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar esas palabras de arrogancia de los labios de su mejor amigo. Llámalo paranoico, pero Nolan tenía el horrible presentimiento de que sabía a dónde iba todo esto, aunque, claro, no iba a contarle sus sospechas a Ash. Después de todo, era imposible que al chico de pelo negro le gustaran, y eso se debía principalmente a que Nolan sospechaba que Ash se llevaría una desagradable sorpresa al enfrentarse a ese tal Ash. Era más que obvio que su amigo no se lo tomaba tan en serio como debía, pero el chico de pelo dorado se guardó sus pensamientos. Con el humor en el que estaba, dudaba que Ash no apreciara ningún comentario que tuviera que hacer al respecto. Invicto. Ash continuó su discurso condescendiente, sin darse cuenta de cómo todos sus amigos negaban con la cabeza ante su comportamiento arrogante. No es gran cosa. Puedo vencerlo. Yo no estaría tan segura, Ash, intentó advertir Misty a su amiga, pero, como era de esperar, cayó en oídos sordos. Este tipo lleva 97 victorias seguidas. Sé que te fue bien en esas 10 batallas, pero él ha ganado casi 10 veces más combates que tú. Obviamente tiene mucha experiencia, así que tendrás que tener cuidado. Ash se giró hacia su amiga y la miró ligeramente ofendido. I go for quality, not quantity. Snapped at and whilst Mr. kept taken aback by his Ash tone, Ash just continued arrogantly, and don't forget, I earned duo official game badges, so I've got some good experiences as well. Misty no solo parecía un poco molesta, sino claramente enfadada. Abrió la boca furiosa, sin duda para soltarle una respuesta mordaz al chico, pero por desgracia para la chica de pelo naranja, no tendría la oportunidad de calmar a su amigo. Era una pena. Lo necesitaba urgentemente hoy. Y la razón por la que la respuesta de Misty se interrumpió fue muy simple. Fue en ese preciso instante que oyeron pasos sobre la hierba, y una voz con un acento inusual los llamó de repente. ¿Alguno de ustedes es mi próxima víctima? Sorprendidos, Nolan y sus amigos se dieron la vuelta y vieron que tenían compañía. Un chico de aproximadamente su edad se acercaba por detrás. Vestía una camiseta negra y roja, pantalones cortos azul oscuro y zapatillas rojas. A la espalda llevaba una gran mochila azul y amarilla, y una sonrisa arrogante en su rostro se reflejaba en la actitud que Ash había estado observando todo el día. Pero era el pelo del chico lo que hacía que Nolan lo mirara con incredulidad. Era verde brillante, peinado con gomina en puntas irregulares. Todo el conjunto le daba al chico un aspecto un tanto excéntrico, y por un instante, Nolan se preguntó quién era exactamente. Pero entonces las palabras del desconocido lo impactaron, y Nolan comprendió rápidamente que debía ser el misterioso Aang del que habían oído hablar y al que habían venido a desafiar. Sinceramente, a Nolan no le gustaba mucho el estilo del chico, pero también sabía que las apariencias engañan. De cualquier manera, no iba a bajar la guardia. Este desafío sería diferente a cualquier otro que hubiera enfrentado antes. Estaba dispuesto a darlo todo. Debe ser el entrenador Pokémon salvaje. Ash obviamente había llegado a la misma conclusión que Nolan, y entrecerró los ojos hacia Aang mientras lo miraba de arriba a abajo. El aclamado entrenador experto Pokémon le devolvió el favor, dirigiendo a los 4 amigos viajeros una mirada calculadora. Luego, su mirada penetrante se posó de nuevo en Ash y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Entrenar Pokémon salvajes es mi trabajo, confirmó el chico de pelo verde con un aire de superioridad en su tono arrastrado, pero vencer a tontos como tú es mi pasatiempo. ¿Listo para perder? Ash se erizó indignado ante el comentario grosero del experto entrenador Pokémon, pero no tuvo oportunidad de replicar antes de que Ash se acercara a las puertas, que parecían una fortaleza, en los enormes muros de su gimnasio no oficial. El chico distante las abrió con un esfuerzo mínimo, lo cual ya era bastante impresionante, y se hizo a un lado para dejar entrar a Nolan y a sus amigos a su segundo hogar. Los 4, junto con sus queridos Pokémon, observaron el lugar con asombro. Una vez más, Nolan admitiría libremente que estaba muy impresionado. Los límites del gimnasio no oficial de Aang eran, de hecho, mucho más grandes de lo que parecían desde fuera. Incluso contaba con su propio campo de batalla, construido en una plataforma elevada con un corto tramo de escaleras de madera que conducían a él en cada extremo. Sorprendido, Nolan se dio cuenta de que Aang debía haberlo construido él mismo. Era evidente que el experto entrenador Pokémon también tenía grandes habilidades en otras áreas, y no solo en criar criaturas para el combate. ¡Guau! Exclamó el rubio con asombro, pero a su lado, Ash seguía sin parecer demasiado impresionado. Por suerte, al menos se guardó sus comentarios negativos.
Misty y Brock, por otro lado, miraban con interés el gimnasio casero, al igual que Pikachu, Meadow e Iris. Esto no está nada mal, sonrió Misty después de darle a todo el lugar una mirada de aprobación. Ash pareció orgulloso ante el cumplido, pero prefirió no comentarlo, dirigiendo su atención a una pequeña figura que acababa de emerger del enorme cenador que, en cierto modo, le servía de hogar. Nolan y los demás reconocieron de inmediato al Pokémon que flotaba en el aire hacia ellos. Era un Butterfree, igual al de Ash. Sin embargo, este estaba tan bien entrenado que flotó frente a su entrenador y, con sus diminutas patas moradas, le arrebató la mochila que Ash llevaba de los brazos y comenzó a llevársela. Libre. Libre. Exclamó con alegría mientras regresaba a la tienda. ¿Qué hay en la mochila? Preguntó Ash con curiosidad, con sus ojos rojizos fijos en el Butterfree del otro chico hasta que desapareció por la solapa que hacía las veces de puerta del mirador. Ash se volvió hacia él con una sonrisa arrogante. El Pokémon salvaje que acabo de atrapar, anunció con suficiencia el aclamado y experto entrenador Pokémon, hay un montón más en la tienda, y más. Todo el rostro de Ash se iluminó ante la posibilidad de ver más especies de Pokémon que aún no había conocido. Oye, ¿puedo verlos después del partido? Preguntó el chico de pelo negro con aire de esperanza. Si quieres, Ash se encogió de hombros, sin importarle mucho, mientras subía los escalones de madera que conducían al lado izquierdo del campo de batalla. Mientras observaba, Nolan se sorprendió al ver a Ash recoger un látigo de entre todas las cosas que habían quedado allí y apretarlo con fuerza. Ash se colocó rápidamente al otro lado de la plataforma elevada, y los dos chicos comenzaron a enfrentarse. Nolan, Misty y Brock permanecieron al nivel del suelo, pero se movieron a un lado de la plataforma con Pikachu, Meadow e Iris para tener una mejor perspectiva. No tardó mucho en estar listos, así que Ash se puso manos a la obra rápidamente. ¿Y qué Pokémon elegirás para mi 98ª victoria? Preguntó el experto entrenador Pokémon con arrogancia, con una expresión de confianza en su rostro. Era como si la posibilidad de perder ni siquiera se le hubiera ocurrido, y eso hizo que a Ash le hirviera la sangre. 98, ¿eh? Ya veremos, respondió el pelinegro, con los ojos entrecerrados, decidido. Verás, me temo que tendrás que cambiar de signo después de este partido, Ash. Serás anteriormente invitó. Ash simplemente le devolvió la sonrisa en respuesta. Puede que pienses que eres un crack, chico, dijo el chico de pelo verde en un tono que prácticamente rezumaba con descendencia, pero ya no jugarás en la liga infantil Pokémon. Y como para probar su punto, Ash tomó el áspero látigo de cuero en su mano y lo agitó de tal manera que golpeó el suelo, peligrosamente cerca de los pies de Ash. ¡Ya! Exclamó Ash, saltando hacia atrás alarmado. Sin apreciar en absoluto esa pequeña maniobra, el chico de cabello negro le gruñó a su oponente desde el otro lado del campo de batalla. Sin embargo, Ash no se inmutó ante la mirada severa. En todo caso, parecía divertido. Después de ganar 100 partidos seguidos, comenzaré a competir por insignias, anunció Ash en una promesa, entrecerrando los ojos oscuramente, como desafiando a Ash a contradecirlo. Eso significa que está a solo 3 victorias de distancia, se dijo Brock desde la banda, ligeramente atónito por la racha ganadora ininterrumpida del chico. Y estará muy emocionado por ganar, asintió lentamente Misty en señal de acuerdo, preocupada por las escasas posibilidades de Ash de ganar este partido. Con suerte, Ash no dejará que su ego recién inflado se interponga en su camino. No puede permitírselo demasiado. Nolan frunció el ceño con gravedad, porque a pesar de creer en privado que una derrota podría enseñarle a su mejor amigo una valiosa lección, todavía no quería que Ash perdiera, no si quiere tener una oportunidad de ganar contra este tipo. Desafortunadamente, Ash aún estaba demasiado absorto en sus recientes éxitos como para compartir las preocupaciones de sus amigos. No podía ver el peligro que lo acechaba. 97 victorias y aún no tienes una medalla. Se burló Ash, sin siquiera intentar ocultar su condescendiente diversión. ¡Qué mala suerte, Ash! Solo tengo 10 victorias, y aún así he conseguido 2 medallas de la Liga Pokémon por encima de esa cantidad. Y como para demostrarlo, el chico de cabello negro se abrió la chaqueta, revelando la brillante insignia de la roca y la bonita insignia de la cascada que llevaba prendida. Su expresión de suficiencia era tan intensa que casi resultaba nauseabunda. Esta vez fue el turno de Ash de burlarse con desprecio. ¿Compraste esas insignias o las robaste? Se burló Ash del chico que sería su próximo oponente, sabiendo que tal comentario bastaría para irritarlo por su orgullo inflado. O eso, o competiste en gimnasios de perdedores.
¿Dónde estaban? ¿En Ciudad Fracaso o en Whimsville? Nolan hizo una mueca de inmediato. Sabía que probablemente el ego de Ash había sufrido un golpe, pero también sabía que su mejor amigo de pelo azabache no sería el único presente afectado por ese comentario. Efectivamente, al voltearse para mirar a sus otros amigos, Nolan descubrió que Misty y Brock estaban furiosos, apenas reprimidos. ¿Qué quieres decir con gimnasios de perdedores? Gruñó Misty, con los ojos casi en llamas, mientras luchaba contra el impulso de descuartizar a ese tipo con las manos desnudas. Oye, Ash. Pulveriza a este tipo. Exigió Brock furioso, también furioso por el comentario. Un poco intimidado, a pesar de saber que su ira no iba dirigida a él, Nolan se apartó con cuidado de sus dos amigos, con una expresión nerviosa en el rostro. A su alrededor, Meadow e Iris, así como Pikachu, hicieron lo mismo. A pesar del miedo que acababan de infundirle, Nolan comprendía su indignación. Aunque ambos habían renunciado a sus puestos para viajar, sabía que sus amigos debían estar muy orgullosos del esfuerzo que habían dedicado a sus respectivos gimnasios. No estaba bien que Ash los arrastrara a sus ataques verbales contra Ash, así que el chico de cabello dorado frunció el ceño al experto entrenador Pokémon con desaprobación. En la plataforma elevada, Ash rió nerviosamente ante la intensidad de la furia de sus amigos, pero prefirió no comentar nada por miedo a quedar mal ante este tipo al que estaba desesperado por vencer. Ash tampoco respondió a la ira de los demás, y en su lugar, le dirigió a Ash una mirada que solo podía significar una cosa. Estaba listo para ponerse manos a la obra. Y este es el final de la parte 1.